Miren, el fin de semana pasado la naturaleza puso a prueba la ciudad de Santo Domingo. Sus servicios públicos o privados, hasta su propia gente. Y a decir verdad, para mí, el resultado que arrojó fue desastroso. Inundaciones por doquier, desbordamiento de ríos, arroyos, cañadas, que causaron bastantes destrozos, pérdidas materiales multimillonarias que no creo que ahora todavía se haya cuantificado. Creo que hasta su magnitud real, el peso económico que tiene todo esto que sucedió, lo desconoce el propio gobierno dominicano y la propia gente que padeció lo que aquí se vivió luego de 3 horas de fuertes aguaceros en la ciudad de Santo Domingo. 8 personas fallecidas hasta este momento. El drama que se vivió luego de 3 horas de lluvia lo conocemos todos. Y sobre este hecho en particular no habría mucho que decir, porque hacerlo sería llover sobre mojado y hasta de verbo creo que sería un exceso. Hablar sobre el tema, pues pudiera provocar muchos más problemas que lo que ya de por sí provocó la propia inundación. Todo lo sucedido es totalmente lamentable. Desde la supuesta falta de planificación de las autoridades o de prevención de las autoridades, hasta la forma en como muchos de nosotros como ciudadanos asumimos nuestro rol, nuestro papel, en un momento en que nos preocupamos y ocupamos por otras cosas en lugar de ser un poquito más empáticos. Y quiero que se grabe en esta palabra de empáticos, porque lo que voy a decir aquí a mucha gente no le gustará, pero desde que nací he estado convencido de que no soy una papeleta de 1000 o de 2000 para gustarle a todo el mundo. Y voy por la vida haciendo las cosas que entiendo que son correctas y diciendo lo que entiendo que es correcto, amén de que a muchos les disguste y que a unos pocos les guste. Oponerme a las críticas yo, jamás lo haría, porque esa es mi naturaleza. Yo soy el gordito criticón. Así me conocen en mis entornos más cercanos. Ahora, las críticas que hago, procuro siempre acompañarlas de propuestas para que éstas no sean vacías. Los juicios que emito, trato de acompañarlos de propuestas para que no sean vacíos. Porque soy de los que cree que al hacer críticas hay que tratar de ser objetivos, y cuando se trata de fenómenos como el del viernes pasado, hay que ser también humano en el ejercicio de la palabra, ya sea en redes sociales o de lo que se vierte a través de su boca. Y nada de esas cosas la vimos pasar luego del agua o durante el agua del viernes pasado. Aquí no solamente se puso a prueba el sistema de drenaje de nuestro país, que es un disparate, porque no existe, sino también que se puso a prueba nuestra condición de seres humanos. Y para muchos, inclusive de los políticos, porque a ellos es que va dirigido este mensaje, se les olvidó lo importante que es ser empático. Y lo más importante aún, que es recordar que uno lo primero que es un ser humano. Y que lejos de usted, en la comodidad de su hogar, en lugares a donde no hubo inundación, sentarse a bajarle línea a un grupo de compañeritos para que usar la desgracia que trajo consigo hasta ahora 8 muertes y que ha provocado la pérdida de millones de pesos a familias, usted lo provocó. No, vamos a tuitear ahora porque la autoridad no hizo lo que tenía que hacer para prever que aquí iban a caer unos niveles de pluviometría de agua exorbitantes, ¿no? Nosotros, parece que el gobierno, cuando hablo del gobierno, hablo de los organismos de socorro, los mismos que han estado durante el gobierno de Leonel, los gobiernos de Danilo y que siguen en el gobierno de Luis, pareciera que ellos con el tiempo fueron construyendo una varita mágica que le permitiría hoy en día descifrar las cosas que durante Olga y Noel, por ejemplo, cuando Leonel no se pudo descifrar, porque al parecer al propio Leonel o a su equipo se le olvidó que durante su mandato fueron muchos los fenómenos que pasaron por aquí y fueron bastante distorsionadas las predicciones que hicieron, hasta la misma Gloria. ¿O acaso nos recordamos, por ejemplo, el huracán George?
que decían, no, eso va a pasar por debajo de la isla, tranquilo, que no va a pasar nada. Tomen precaución, por eso va a pasar por debajo de la isla. Y de buena primera, George puso la emergencia medio a medio a la isla de Santo Domingo. Y pasó medio a medio por la isla. Y entonces, las críticas que se vertían desde las líderes de la fuerza del pueblo, en un momento en el que se necesitaba mejor salir a las calles a buscar o a ayudar a quien se pudiera ayudar, en lugar de estar criticando, ¿por qué? ¿Dónde estaban esas ideas cuando pasó esto de George? ¿Dónde estaban esas ideas cuando pasó esto del viernes pasado, cuando a ustedes les pasó lo de Olga y María o Noel? En el caso de los PLDistas les digo lo mismo. ¿Cuántos fenómenos atmosféricos afectaron a la República Dominicana mientras Danilo gobernó? Y yo quisiera que me digan si la respuesta fue distinta a la que se dio el día de hoy o a la que se está dando desde el viernes pasado. Por eso hablé de empatía en principio de mi comentario, porque aquí tenemos que buscar la manera de exigirle a nuestra gente, a nuestros líderes, que retornen un poquito a las esencias de lo que fueron en el pasado. Que nos preocupemos más por ser más humanos, más solidarios y evitar tomar tragedias como esta para armar todo un circo político que lo único que busca es afectar la popularidad o no de la persona que está al frente de la cosa pública, porque en el 24 habrá elecciones. Y lo hacen estúpidamente. Y se lo digo al PLD directamente, porque el PLD debe recordar que las elecciones desde el año 2008 fueron muy interesantes, y las del 10, porque estuvieron marcadas por fenómenos que afectaron el Cibao. Y que en esas elecciones, sobre todo las del 2008, Leonel aparecía en las encuestas con un 45, 47 y 49%. Y luego de los efectos de Noel y Olga, y que se declarara estado de emergencia para atender las urgencias que dejó este fenómeno, terminó Leonel con un 56, 55% en la mayoría de las provincias del Cibao. ¿Por qué quiero sacar esto a colación? Para hacerle entender que su práctica del pasado, la que hoy hicieron ustedes, que hacía el PRM, el antiguo PRD, cuando estaban en la oposición, y que hoy lo hacen ustedes que están en la oposición, no les resultó. Y al final se dejó entrever que lo único que nos importa, como fue en activismo político, es simplemente la obtención del poder. Y que nos olvidamos de que los grandes perjudicados de procesos como este que vivimos, lamentables, son nuestra gente. Hay que ver las cosas más allá de la política. Para mí fue doloroso ver tantos videos de gente que pasaba vicisitudes en sus propios hogares producto de las aguas, mientras un grupo de tipejos estaba en Twitter hablando y criticando lo que el gobierno no hacía. Yo me preguntaba en ese momento, ¿y usted? Que lo único que hace es criticar qué estaba haciendo. ¿Y usted por qué no salió a ayudar a la gente de la comunidad del lado? En septiembre pasado, y con esto voy concluyendo, en septiembre pasado, aquí hubo que limpiar todos los invernales del país completo, porque Fiona venía. ¿Cuántos meses han pasado? 2. Y fue tanta la basura que usted, buen puerco, tiró a la calle, que terminaron los invernales tapados. O es mensual que hay que ir a recoger la basura de su casa y también la que usted tira en la calle. Como digo una cosa, digo la otra. Sí, es verdad. 24 horas antes de que ese aguacero cayera, las alertas llegaron. Estaban en los correos de los diarios. Yo las recibí en el Nagüero. La alcaldía también tenía que cumplir con su parte, es verdad. Ahora, nadie se imaginó que la pluviometría que se iba a ver aquí iba a ser tan alta como la que pasó. Nadie. Y humanamente posible. No, oye, ustedes podrían tener no el drenaje, no. Pudo haber estado completamente construido el drenaje de esta ciudad y como quiera se inundaba de agua. Cuando en Miami llueve, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando en Florida llueve, ¿qué pasa? Cuando en Nueva York caen estos famosos aguaceros grandísimos, ¿qué pasa? Las ciudades se inundan. Ahora, lo del viernes
esa prueba por la que pasamos el viernes, lo que debe ya es servirnos como lección y comprender que tenemos que vernos como un solo cuerpo. Que el gobierno no es solamente el gobierno que tiene que hacer algo. No es solamente quien trabaja en el socorro es que tiene que hacer algo. El tema ciudad tenemos que abordarlo entre todos. Y lo que pasa en Santo Domingo, en grande, pasa en pueblos pequeños, en pequeño. Y todos tenemos el mismo problema. Yo vengo de una ciudad que está compuesta por cañadas. Desde el Factor hasta el municipio de Río San Juan. Todo es agua debajo de nosotros. Y cuando llueve, yo no quisiera imaginarme lo que pudiera pasar con agua si las lluvias que cayeran aquí caen allá. El problema del drenaje no es solamente de Santo Domingo, es de todo un país. Es de voluntad política que ha faltado para que quienes han gobernado construyan de una vez y por todas una obra que no se ve y que electoralmente no va a recibir ninguna retribución por parte de la población porque simplemente no la ve. Aquí gobernó el Partido Reformista, aquí gobernó el PLD cuando Leonel, aquí gobernó el PRD cuando Hipólito, aquí gobernó el PLD con Danilo, aquí gobierna el PRM con Luis y todavía nadie se ha preocupado por decir de una vez y por todas, partiré en 4 las calles de la ciudad porque es necesario que hablemos de construir un drenaje que ayude a amilanar los efectos de fenómenos como el que nos golpeó el viernes pasado. Ahora reitero, es lamentable lo que pasó. Ciertamente debió accionarse, es verdad, pero faltó por parte de la clase política mayor nivel de prudencia. Y de usted, ciudadano, véase también como parte del problema. Porque si fuera menor la cantidad de basura que vertimos a las calles, los filtrantes no se tapan y la basura no se convierte en el mayor problema de estas inundaciones. Cambiemos, pero todos, y entendamos que la articulación tiene que ser general para que esto no vuelva a pasar a la magnitud que pasó el viernes pasado.